Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Pedro y estoy muy feliz de que estén aquí escuchando y practicando español con nosotros. Este espacio es para personas que quieren hablar español con más naturalidad, más seguridad y también con más tranquilidad. Porque muchas veces entendemos bastante, pero cuando llega el momento de hablar, sentimos que las palabras desaparecen. Así es, Pedro. Hola a todos, yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos los estudiantes de español, la confianza al hablar. Muchas personas estudian vocabulario, gramática, expresiones, pero cuando tienen que hablar con alguien, se ponen nerviosas. De repente sienten que no saben nada, pero la realidad es diferente. Exactamente. En realidad, muchas veces sí sabemos hablar. Tenemos palabras, tenemos frases, tenemos ideas, pero lo que falta es confianza. Y hoy vamos a compartir frases en español que pueden ayudarte mucho en situaciones reales. Son frases que te ayudan a ganar tiempo, a organizar tus ideas y a sonar más natural cuando hablas. Además, son frases muy útiles porque funcionan en muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, cuando conoces a alguien nuevo, cuando estás en una conversación inesperada o incluso cuando te hacen una pregunta difícil. Estas frases te ayudan a mantener la calma y seguir hablando. Antes de empezar, si te gusta aprender español con conversaciones naturales como esta, no olvides apoyar el podcast con un like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando más contenido para ustedes. Muy bien, Pedro. Entonces, empecemos con la primera idea importante. Cuando una persona está aprendiendo un idioma, muchas veces piensa que tiene que hablar perfecto, pero eso no es verdad. De hecho, muchas conversaciones reales incluyen pausas, dudas o momentos para pensar. Totalmente cierto. Incluso los hablantes nativos hacemos eso todo el tiempo. Pensamos un momento, cambiamos la frase o buscamos la palabra correcta. Y por eso, una de las frases más poderosas que puedes usar es esta. Déjame pensar un momento. Es una frase muy simple, pero muy poderosa. Cuando dices, déjame pensar un momento, le estás diciendo a la otra persona que necesitas un segundo para organizar tus ideas. Y eso es completamente normal en una conversación. Además, esta frase cambia algo importante en tu mente. En lugar de sentir presión para responder inmediatamente, te das permiso para pensar. Y eso reduce mucho el estrés cuando hablas español. Imaginemos una situación. Estás hablando con alguien y esa persona te hace una pregunta un poco complicada. Por ejemplo, ¿qué opinas de vivir en otro país? Tal vez tienes ideas, pero necesitas unos segundos para organizar la respuesta. Entonces puedes decir, déjame pensar un momento. Después de eso, tienes tiempo para continuar con calma. Tal vez dices algo como, bueno, creo que vivir en otro país puede ser una experiencia muy interesante. ¿Ves lo que pasó? Esa pequeña frase creó espacio para pensar y además suena completamente natural. Otra frase muy útil en conversaciones es esta. Buena pregunta. Me encanta esa frase. Es corta, natural y muy común en español. Exactamente. Cuando alguien te hace una pregunta y no sabes qué decir inmediatamente, puedes empezar con buena pregunta. Por ejemplo, buena pregunta. Nunca lo había pensado así. Esta frase hace dos cosas. Primero, muestra respeto por la pregunta de la otra persona. Y segundo, te da tiempo para pensar en tu respuesta. Y además, te hace sonar más seguro, porque no estás diciendo no sé, sino que estás reflexionando. Y eso es algo muy importante en las conversaciones.
mostrar que estás pensando. Ahora vamos a hablar de otra situación muy común. A veces entendemos la pregunta, pero necesitamos aclarar algo. Tal vez no estamos seguros de lo que la persona quiso decir. Exacto. En lugar de quedarte en silencio o sentirte perdido, puedes usar una frase muy útil. Si entiendo bien, estás preguntando. Esta frase es excelente para conversaciones reales. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué tipo de trabajo te gustaría tener en el futuro? Y tú puedes responder. Si entiendo bien, estás preguntando qué tipo de trabajo me gustaría tener en el futuro. Después puedes continuar con tu respuesta. Esta técnica también muestra que estás escuchando con atención. Exacto. Y escuchar bien es una parte fundamental de hablar bien. Otra frase que aumenta mucho la confianza es, desde mi punto de vista, Es una frase fantástica para expresar opiniones. Cuando empiezas con «desde mi punto de vista», estás diciendo que vas a compartir tu perspectiva personal. Eso hace que tu respuesta suene más clara y más estructurada. Por ejemplo, desde mi punto de vista, aprender idiomas abre muchas puertas. O también, desde mi punto de vista, viajar es una de las mejores formas de aprender. Estas frases son muy poderosas porque te ayudan a organizar lo que dices. Y cuando tu mensaje está organizado, tu confianza aumenta automáticamente. Ahora, quiero hablar de algo que les pasa a muchos estudiantes. A veces sienten que su vocabulario no es suficiente. Entonces empiezan una frase y no saben cómo terminarla. Sí, eso pasa mucho. Pero aquí hay una frase que puede salvar la situación. Lo que quiero decir es que Esta frase es muy útil cuando quieres explicar algo de otra manera. imaginemos que estás hablando y dices algo, pero sientes que no fue muy claro. Entonces puedes decir, bueno, lo que quiero decir es que aprender español requiere paciencia. Esta frase te permite reorganizar tus ideas sin sentirte incómodo. además, es muy común en conversaciones reales. Otra frase muy interesante para conversaciones es, para ser honesto. O también, para ser sincero. Exacto. Estas frases crean una conexión con la persona que está escuchando. Por ejemplo, para ser honesto, al principio aprender español fue difícil para mí. Pero después puedes continuar con algo positivo. Como, pero con práctica todo se volvió más fácil. Y esa estructura hace que tu mensaje sea más natural y más humano. Ahora vamos a hablar de una frase que es muy útil cuando no estás completamente seguro de algo. Sí, esta frase es perfecta para situaciones donde tienes una idea, pero no estás 100% seguro. La frase es, creo que, Es una frase pequeña, pero extremadamente útil. por ejemplo, creo que la estación de tren está cerca de aquí. O, creo que esa película salió el año pasado. Esta frase reduce la presión de tener que estar completamente seguro. Y eso hace que sea más fácil hablar. Exactamente. Muchas personas creen que deben hablar con total seguridad siempre, pero en la vida real, las conversaciones están llenas de frases como creo que, tal vez, me parece que. Y usar esas frases es una señal de comunicación natural. Ahora quiero compartir otra frase muy interesante que ayuda mucho cuando estás en una conversación larga. ¿Te refieres a una frase para conectar ideas? Exactamente. La frase es, por otro lado, Es una frase excelente para continuar hablando cuando ya diste una idea. por ejemplo, aprender español puede ser difícil al principio. Por otro lado, también puede ser muy divertido. Esa frase hace que tu discurso suene más avanzado. Y al mismo tiempo, te ayuda a seguir hablando sin quedarte sin palabras.
Otra frase que me gusta mucho es, eso depende. Sí, esa frase es perfecta para preguntas abiertas. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿es difícil aprender español? Y tú puedes responder, eso depende. Después, puedes explicar. Por ejemplo, depende de cuánto tiempo practiques. O también, depende de tu motivación. Esta frase es muy útil porque transforma una respuesta simple en una conversación más interesante. Y además, muestra que estás pensando en diferentes posibilidades. Ahora, vamos a hablar de una frase muy importante cuando estás aprendiendo un idioma. ¿Te refieres a cuando necesitas ayuda? Exactamente. La frase es, ¿cómo se dice en español? Esta frase es una herramienta increíble para los estudiantes. Porque te permite continuar hablando incluso cuando no sabes una palabra. Por ejemplo, estás hablando y necesitas la palabra keyboard. Entonces puedes decir, ¿cómo se dice keyboard en español? Y la otra persona puede ayudarte. Eso convierte el momento en una oportunidad de aprendizaje, no en un problema. Y además, demuestra que estás haciendo un esfuerzo por comunicarte. Exactamente. Y Pedro, creo que hay algo muy importante que los estudiantes deben recordar. ¿A qué te refieres? A que la confianza no aparece de repente. Se construye poco a poco, conversación tras conversación. Estoy completamente de acuerdo. Cada vez que usas una frase útil, cada vez que participas en una conversación, tu cerebro aprende que sí puedes comunicarte en español. Y después de un tiempo, algo muy interesante empieza a pasar. Las frases salen solas. Exactamente. Ya no necesitas pensar demasiado. Y en ese momento empiezas a disfrutar las conversaciones. Pero todavía tenemos muchas más frases que pueden ayudarte en situaciones reales. Sí, algunas frases son especialmente útiles cuando necesitas reaccionar rápido en una conversación inesperada. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo sorprendente. O cuando necesitas mostrar interés sin saber exactamente qué decir. O incluso cuando necesitas continuar la conversación para evitar silencios incómodos. Y justamente de eso vamos a hablar ahora, porque hay varias expresiones muy naturales que los hablantes nativos usan todo el tiempo. Bueno, continuemos con nuestra conversación, porque todavía hay muchas frases interesantes que pueden ayudarte a sonar más seguro cuando hablas español. En la primera parte, hablamos de frases que te ayudan a ganar tiempo y organizar tus ideas. Pero ahora vamos a explorar otro tipo de expresiones que son muy útiles cuando estás en una conversación real y necesitas reaccionar rápidamente. Exactamente. Muchas veces el problema no es que no sepamos español. El problema es que no sabemos qué decir en el momento. La conversación avanza rápido. Alguien dice algo interesante y nosotros pensamos, quiero responder, pero no sé cómo empezar. Y ahí es donde entran estas frases. Son como pequeñas herramientas que te ayudan a participar en la conversación sin sentir presión. Una de mis favoritas es esta. Eso tiene sentido. Es una frase muy natural. Cuando alguien explica algo o comparte una opinión, puedes responder con, eso tiene sentido. Con esta frase muestras que entiendes la idea de la otra persona. Por ejemplo, alguien dice, creo que aprender idiomas es más fácil cuando practicas todos los días. Y tú puedes responder, sí, eso tiene sentido. Después de eso, puedes añadir algo más. Claro, tal vez dices, eso tiene sentido. La práctica diaria realmente ayuda a mejorar. Otra frase muy útil es, ahora que lo mencionas, Me encanta esa expresión. Es perfecta cuando algo que dice la otra persona
te recuerda otra idea. Por ejemplo, alguien dice, me gustaría visitar España algún día. Y tú respondes, ahora que lo mencionas, yo también he pensado en viajar allí. Esa frase hace que la conversación fluya de manera natural. Además, muestra que estás prestando atención a lo que dice la otra persona. Ahora vamos a hablar de otra situación muy común. A veces queremos mostrar acuerdo con alguien. Sí, eso pasa todo el tiempo en conversaciones. Una frase muy buena para eso es, estoy totalmente de acuerdo. Es una frase clara y muy segura. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo. La música puede ayudar mucho cuando estudias. También puedes usar una versión más suave. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Esta frase es muy útil en conversaciones casuales. Ahora pensemos en la situación opuesta. Tal vez no estás completamente de acuerdo con alguien, pero tampoco quieres sonar agresivo. Eso es muy importante en cualquier idioma. Una forma muy natural de hacerlo es decir, entiendo tu punto, pero... Esa frase es excelente porque primero reconoces la opinión de la otra persona. Y después puedes expresar tu propia idea. Por ejemplo, entiendo tu punto, pero creo que aprender en grupo también tiene ventajas. De esta manera, la conversación sigue siendo respetuosa. Otra frase interesante que da confianza al hablar es esta. En realidad, Sí, esa frase se usa mucho en español. por ejemplo, en realidad, empecé a aprender español hace solo un año. Esta expresión ayuda a introducir información nueva o aclarar algo. Y también hace que tu discurso suene más natural. Ahora, hablemos de una frase que es muy útil cuando quieres compartir una experiencia personal. ¿Te refieres a algo como contar una pequeña historia? Exactamente. La frase es, me pasó algo parecido. Es una frase fantástica para conectar con otras personas. Por ejemplo, alguien dice, el primer día que hablé español con un nativo, estaba muy nervioso. Y tú puedes responder, me pasó algo parecido. Después, puedes contar tu experiencia. Esto crea una conversación más humana y más interesante. Ahora, quiero mencionar una frase que puede salvar muchas conversaciones. ¿Salvar conversaciones? Sí, es perfecta cuando necesitas mantener la conversación activa. La frase es, ¿y tú qué piensas? Ah, esa es una estrategia muy inteligente. Porque cuando haces esa pregunta, la otra persona habla más. Y mientras la otra persona habla, tú tienes tiempo para pensar. Exactamente. Además, hacer preguntas demuestra interés. Y el interés es una parte esencial de una buena conversación. Otra frase muy útil cuando conversas con alguien es esta. Si no me equivoco. Esa frase es muy elegante. Por ejemplo, si no me equivoco, este restaurante abrió el año pasado. Esta expresión es útil cuando no estás completamente seguro de algo. Y al mismo tiempo suena muy natural. Ahora vamos a hablar de una frase que muestra curiosidad. Y la curiosidad es muy importante en las conversaciones. La frase es, ¿cómo fue eso? Es perfecta cuando alguien menciona algo interesante. Por ejemplo, fui a México el año pasado. Y tú puedes decir, ¡qué interesante! ¿Cómo fue eso? Eso invita a la otra persona a contar más. Y así la conversación continúa. Ahora quiero compartir otra frase que ayuda mucho cuando te sorprende algo. Sí, esas frases hacen que las conversaciones se sientan más vivas. La frase es, no me digas. Es una reacción muy común en español.
Por ejemplo, alguien dice, aprendí español viendo series. Y tú respondes, no me digas, eso suena interesante. Esa reacción muestra entusiasmo. Y las reacciones son muy importantes en conversaciones naturales. Ahora, pensemos en una situación donde necesitas admitir algo. Tal vez cuando cometiste un error. Exactamente. La frase es, tienes razón. Es una frase simple, pero muy poderosa. Por ejemplo, tienes razón. No había pensado en eso. Eso demuestra humildad y apertura. Y esas cualidades hacen que las conversaciones sean más agradables. Otra frase muy útil cuando hablas con alguien es, depende de la situación. Sí, esa frase funciona muy bien cuando la respuesta no es simple. Por ejemplo, ¿es fácil aprender español? Y tú dices, depende de la situación. Después, puedes explicar más. Por ejemplo, depende de cuánto tiempo practiques cada día. Ahora quiero mencionar algo que muchos estudiantes olvidan, ¿Qué cosa? que en las conversaciones reales no todo es información. También hay emociones, reacciones y curiosidad. Es verdad. Por eso, frases como «qué interesante» o «qué buena idea» son muy importantes. Porque muestran participación. Exactamente. Ahora, quiero compartir una frase que ayuda mucho cuando quieres continuar hablando, pero no sabes exactamente cómo. Esas frases son muy útiles. La frase es, en otras palabras, Esta expresión sirve para explicar una idea de otra manera. por ejemplo, aprender un idioma requiere práctica. En otras palabras, necesitas usarlo todos los días. Eso ayuda a clarificar el mensaje. Y también hace que tu discurso suene más organizado. Pedro, creo que también deberíamos hablar de algo que muchos estudiantes experimentan. ¿Te refieres al momento en que su mente se queda completamente en blanco? Exactamente. Ese momento puede ser muy incómodo. Pero hay una forma simple de manejarlo. Puedes decir, es una pregunta interesante. Y mientras dices eso, tu mente empieza a organizar ideas. Después puedes continuar con algo como, creo que hay varias maneras de verlo. Y así mantienes la conversación viva. Además, esa respuesta suena muy reflexiva. Y cuando suenas reflexivo, también suenas seguro. Exactamente. Pedro, algo curioso ocurre cuando los estudiantes empiecen a usar estas frases. ¿Qué ocurre? Se dan cuenta de que pueden participar en muchas más conversaciones de lo que pensaban, Eso es muy cierto. porque no necesitan vocabulario perfecto para todo. Solo necesitan herramientas para mantener la conversación en movimiento. Y justamente, en la última parte de este episodio, vamos a compartir algunas de las frases más poderosas para situaciones sociales reales. Frases que puedes usar cuando conoces personas nuevas. Cuando quieres sonar más natural. Y también cuando necesitas recuperar la confianza en medio de una conversación. Porque a veces solo una frase correcta puede cambiar completamente la forma en que te sientes al hablar español. Bueno, seguimos aquí conversando sobre frases que pueden ayudarte a hablar español con más seguridad. Hasta ahora, hemos visto muchas expresiones útiles para responder preguntas, para ganar tiempo y para reaccionar en conversaciones reales. Pero ahora vamos a hablar de otro grupo de frases que pueden hacer que tu español suene más natural cuando estás en situaciones sociales. Sí, porque muchas veces sabemos decir frases básicas, pero queremos sonar un poco más naturales, más relajados, como en una conversación real.
Y lo interesante es que no necesitas palabras complicadas para lograr eso. A veces solo necesitas algunas expresiones que los hablantes nativos usan todos los días. Exactamente. Y quiero empezar con una frase muy común cuando estás conversando con alguien y quieres mostrar interés. La frase es, cuéntame más. Es una frase corta, pero muy poderosa. Cuando dices, cuéntame más, invitas a la otra persona a continuar la historia o la explicación. Por ejemplo, alguien dice, el año pasado empecé a aprender español. Y tú puedes responder, ¡qué bien! Cuéntame más. Automáticamente, la conversación sigue. Y además demuestras curiosidad. Ahora vamos a ver otra frase muy útil cuando quieres expresar sorpresa. La frase es, ¡qué curioso! Me gusta mucho esa expresión. Es perfecta cuando escuchas algo inesperado. Por ejemplo, alguien dice, aprendí español hablando con personas en Internet. Y tú respondes, ¡qué curioso! Eso suena muy interesante. Esa reacción hace que la conversación sea más dinámica. Y muestra emoción, lo cual es muy importante en la comunicación. Ahora pensemos en otra situación. Estás hablando con alguien y quieres compartir tu experiencia personal. En ese caso, puedes usar una frase muy natural. En mi experiencia, Exactamente. Por ejemplo, en mi experiencia, la mejor forma de aprender un idioma es practicar todos los días. esta frase suena muy segura porque introduce tu punto de vista personal. Y además, organiza tu idea. Ahora quiero mencionar otra expresión que los hablantes nativos usan mucho cuando quieren añadir algo a la conversación. La frase es, además. Esa palabra es muy útil para conectar ideas. Por ejemplo, aprender español es divertido. Además, te permite conocer nuevas culturas. Esa conexión hace que tu discurso suene más fluido. Pedro, creo que también deberíamos hablar de algo que ayuda mucho a los estudiantes cuando se sienten un poco inseguros. ¿Te refieres a admitir que todavía están aprendiendo? Exactamente. Una frase muy honesta y muy útil es, todavía estoy aprendiendo. Esta frase puede reducir mucho la presión. Por ejemplo, perdón si cometo errores, todavía estoy aprendiendo. La mayoría de las personas reaccionan de manera muy positiva cuando escuchan eso. Sí, porque ven tu esfuerzo. Ahora quiero compartir otra frase que ayuda mucho cuando quieres mostrar entusiasmo. La frase es, eso suena genial. Es una reacción muy natural. Por ejemplo, alguien dice, estoy pensando en viajar a Argentina. Y tú respondes, esa suena genial. Esa respuesta crea energía positiva en la conversación. Otra frase muy útil cuando conversas con alguien es esta. Me alegra escuchar eso. Es perfecta cuando alguien comparte buenas noticias. Por ejemplo, finalmente encontré un nuevo trabajo. Y tú puedes responder, me alegra escuchar eso. Ese tipo de respuesta demuestra empatía. Ahora vamos a hablar de una frase interesante que puede ayudarte cuando quieres explicar algo con más detalle. La frase es, para explicarlo mejor. Esta expresión prepara al oyente para una explicación más clara. Por ejemplo, aprender un idioma lleva tiempo. Para explicarlo mejor, es como entrenar un músculo. Eso hace que tu idea sea más fácil de entender. Ahora, quiero compartir una frase que puede ayudarte cuando quieres mostrar que algo es importante para ti. La frase es, para mí. Es muy simple, pero muy efectiva. Por ejemplo, para mí, aprender idiomas es una de las cosas más interesantes que puedes hacer. Esa frase introduce una opinión personal de forma clara.
Otra frase muy útil en conversaciones es esta. Lo más importante es... Esta expresión se usa mucho cuando quieres resumir una idea. Por ejemplo, lo más importante es practicar con regularidad. Eso ayuda a enfatizar tu mensaje. Ahora pensemos en otra situación muy común. Estás hablando con alguien y quieres hacer que la conversación continúe. En ese caso, puedes usar una pregunta simple como ¿cómo empezó todo? Es una pregunta excelente cuando alguien menciona una experiencia. Por ejemplo, hace unos años decidí aprender español. Y tú puedes responder, interesante, ¿cómo empezó todo? Eso invita a la otra persona a contar su historia. Ahora quiero mencionar algo muy importante para todos los estudiantes que nos escuchan. ¿Qué cosa? Muchas personas creen que para hablar bien español necesitan conocer miles de palabras. Pero en realidad, lo que necesitan es saber usar bien las palabras que ya conocen. Exactamente. Cuando usas frases como las que hemos visto hoy, tu español se vuelve más natural automáticamente. Y poco a poco empiezas a sentir algo muy interesante. Empiezas a sentir que realmente puedes comunicarte. Exactamente. Tal vez al principio hablas despacio, Tal vez cometes algunos errores. pero aún así, la conversación funciona. Y eso es lo que realmente importa. Porque el objetivo de aprender un idioma no es hablar perfecto. Es conectar con otras personas. Compartir ideas Contar historias. y entender el mundo desde diferentes perspectivas. Y cuando empiezas a usar frases simples pero poderosas, algo cambia en tu mente. Empiezas a confiar más en tu capacidad para hablar. Incluso en situaciones inesperadas. Por ejemplo, cuando alguien te hace una pregunta en español de repente. Antes, tal vez pensabas, no puedo responder. Pero ahora, sabes que puedes empezar con frases como buena pregunta O déjame pensar un momento. o incluso desde mi punto de vista. Y, poco a poco, la respuesta aparece. Así es como crece la confianza. Conversación tras conversación. Antes de terminar, queremos agradecer a todos los que nos escuchan y practican español con nosotros. Y si este episodio te ayudó a sentir más confianza al hablar español, no olvides apoyar el podcast con un like y suscribirte al canal para más conversaciones como esta. Seguiremos creando episodios donde puedas aprender español de una forma natural, tranquila y útil para la vida real. Gracias por acompañarnos hoy. Y recuerda algo importante. Hablar un idioma no es cuestión de perfección. Es cuestión de comunicación. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.